me enfermaba mucho, tenía gastritis, colitis, duré con migrañas como 8 años. Durante años tuve un dolor muy grande en mi pecho, rencores, resentimientos, odios que estaban aquí precisamente. Hice de todo para que desapareciera y no lo logré hasta que comencé a practicar Chinchikun. Y estoy enamorada de mi vida, estoy enamorada de mí y estoy enamorada de Chinchikun. Queridísima Ara, qué gusto estar contigo en esta cápsula de inspiración de los alumnos de Fuerza Integral, de los logros que se tienen al usar las herramientas que compartimos en Fuerza Integral. Y tú eres un gran ejemplo a seguir, una gran inspiración, una gran historia, y te agradezco que hayas aceptado la invitación a compartirla, querida Ara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, muy honrada por la invitación. Ayer estaba muy nerviosa cuando me comentaron. La verdad es que creo que transformé el nervio por la emoción y me siento muy tranquila. Muy honrada por estar con usted y poder compartir esto. Muchas gracias, Ara, muchas gracias. Pues adelante, Ara, platícanos un poquito de ti, de tu vida. ¿Cómo era tu vida antes de Fuerza Integral? Pues mi vida antes de Fuerza Integral era desordenada, caótica, muy triste, la verdad. Le faltaba mucha estructura a mi vida y pues al toparme con Fuerza Integral de forma muy bella, muy casual, pues mi vida se transformó a lo contrario, ¿no? A la estructura, al orden, a la claridad, a la alegría, a poder descubrir dentro de una situación crítica una gran oportunidad y pues aquí estoy sonriendo. Lo que haces todos los días era llanto, pues una sensación de no querer vivir, de confusión, algo que quizás físicamente lo podría describir. Durante años tuve un dolor muy grande en mi pecho y pues hice de todo para que desapareciera y no lo logré hasta que comencé a practicar Chinchikun. Ese dolor pues no solo implicaba algo físico, ¿no? Significaba algo que estaba muy roto dentro de mí. Hoy la verdad me siento totalmente distinta. Pues quizás para dar un poco más de contexto en mi historia, mi familia presenta antecedentes de alcoholismo, de depresiones, intentos de suicidio, situaciones muy dolorosas y muy complicadas y pues violencia. Yo experimenté violencia dentro de mi espacio familiar y pues crecí conociendo eso. Yo misma me volví algo violenta y pues porque era lo que yo conocía, ¿no? Yo creía que de forma muy inconsciente que tenía que manejar las cosas de esa forma. Me enfermaba mucho, tenía gastritis, colitis, duré con migrañas como 8 años. Pues fue realmente al practicar hacer un cambio. Había cosas que ni siquiera me había dado cuenta que ya no tenía, como las migrañas. Hace poco lo descubrí, ¿no? Que ya no tenía migraña. Y bueno, igual la gastritis pues prácticamente desapareció. No sabía cómo resolver conflictos. Bueno, yo era creo que una creadora de conflictos. Como que si no tenía un conflicto en mi vida, yo no me sentía completa. Y algo en mí me decía que eso no estaba bien. Realmente no era como tan consciente o no tenía tan claro qué era lo correcto y lo incorrecto. Entonces,
pues al ir practicando, yo llevo 3 años practicando Chin Kung, pues todo esto se transformó, pues para mí es rápido, porque prácticamente en un año a mí ya me habían caído 20 sobre muchas situaciones en mi vida. Y tuve la oportunidad de poder transformar mis actitudes, mi relación con mis seres queridos. Y realmente para mí fue rápido porque yo comencé esta búsqueda pues hace mucho tiempo, hace unos 8 años aproximadamente. Y pues experimenté técnicas como constelaciones familiares, terapias asistidas con ángeles. Busqué, ¿no? Busqué respuestas, busqué soluciones. Probé la homeopatía, terapias con danza. Y pues me siento agradecida con las otras técnicas, pero definitivamente podría compartir que hace como 2 meses me reuní con compañeros de práctica y yo muy emocionada les dije que buscaba enamorarme y que realmente estaba enamorada. Y estoy enamorada de mi vida, estoy enamorada de mí y estoy enamorada de Qigong. Porque es curioso, ¿no? Hay un espejo aquí atrás. Yo no podía verme en los espejos. Era algo que para mí no era posible. Entonces, siempre que me veía en un espejo, me veía fea, me recriminaba, me juzgaba, me violentaba. Y era algo que yo no podía tener una relación saludable conmigo misma. Y eso era un infierno porque pues con la persona con la que convivo todos los días pues es conmigo misma. Y realmente fueron años de vivir así. Y el vivir así pues me llevó a tener momentos en los que llegué a pensar en el suicidio. Y esos pensamientos se volvieron cotidianos, diarios, y vivir así, la verdad es que es algo horrible. Y afortunadamente he superado eso, lo cual considero un gran logro para mí, poder llevar una vida amable conmigo misma, mirarme al espejo y verme bonita, amarme tal como soy. Y es algo que de verdad lo platico y me emociona, porque es simplemente algo hermoso que pueda yo hacer. Simplemente estar frente a una cámara, tomarme fotografías o videos, era algo que no podía ser posible para mí. Y he despertado esto en mí y me da emoción. Yo antes creo que lloraba mucho, pero de tristeza. Y hoy no lloro de tristeza. Hoy me emociona y mis lágrimas son de emoción, de amor por mí misma. Y pues algo así he construido conmigo misma, con mi propia imagen. ¿Y por qué es tan importante esto para mí? Porque yo tomé terapia psicológica y tomé diferentes tipos de terapia, como ya le había comentado. Y la mayoría me decían, es que tienes que amarte a ti misma, es que tienes que verte y amarte a ti misma. Y yo decía, ok, voy a seguir el paso 1, el ejercicio, me miro al espejo, me digo cosas bonitas, me expreso bien. Pero no, o sea, no alcanzaba a sentirlo. O sea, yo decía, sí, ya lo entendí. Ya entendí que amarse es hablarse bonito. Ya entendí que amarse es verse bonito. Pero no lo siento. O sea, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra sentir amor por uno mismo? Y realmente yo logré eso practicando. Y practicando y practicando y practicando. Y otra de las cosas que desperté en mí fue el compromiso
fue la responsabilidad. Y así fue como empecé a crear esta relación conmigo misma. Porque, bueno, aunado a un problema en la espalda, que fue el origen por el que yo busqué Chin Chikung, pues en una crisis hace casi 3 años me bloqueé y permanecí como por cuarta vez unos 15 días acostada en cama porque no me podía mover, arrastrándome porque no podía caminar. Me fui a un cuartito donde solo podía estar yo y empecé a practicar y fue muy doloroso, pero me propuse que iba a practicar 8 horas diarias. El cambio fue realmente radical. Recuerdo que mi relación no era tan buena con mi familia. Recuerdo que mi hermano me dijo, pues sí, todo es fácil para ti, ¿verdad? O sea, no hay problema. Y yo, pues no, tiene solución, lo podemos arreglar. Y para mí decir eso fue como, porque yo todo lo encontraba complicado, para mí todo era un problema. Y sentirlo, o sea, no fue como el momento, sino lo que sentí en el momento al ver una situación que requería resolverse y sentir con tanta facilidad que podía resolverse y que solo había que pensarlo, ¿no? Entonces para mí eso fue como, wow, puedo resolver, ¿no? Puedo hacer las cosas muy, muy fáciles. Haber despertado ese amor por mí misma, el haber soltado rencores, resentimientos, odios, que pues estaban aquí precisamente. Y fue mucho trabajo, fue mucho compromiso de mi parte para poder lograr eso. Entonces, realmente yo he tenido muchos logros gracias a esta práctica maravillosa que me ha centrado, que me ha dado la fuerza y el poder de decidir qué quiero hacer con esto, que me atormentaba, que me lastimaba. Entonces, realmente, pues, yo buscaba mucha libertad, buscaba paz. Pues, he despertado en mí muchas cosas muy, muy bellas, mucha buena información. He despertado amor, claridad, gratitud. Yo me consideraba una mujer muy soberbia y actualmente no lo siento así. Siento que he aprendido a escuchar, he aprendido a reconocer mis errores, que antes caía en la culpa, o sea, me culpaba, pero pues hoy descubro que eso es debido a esa falta de amor propio que había en mí. Me castigaba en lugar de asumir la responsabilidad y transformarlo. Y hoy pues decidí hacerme cargo, y hacerse cargo pues implica trabajo, implica compromiso, y el trabajo es practicar, mantener una emoción estable, mantener pues la sensación, o sea, practicar todos los días, todo el tiempo, o sea, en la vida diaria. Y ahora practico y es realmente increíble cómo puedo mantener ese estado fuera de mi práctica, o sea, fuera de los ejercicios. Lo puedo lograr fuera, en mi relación con mis amigos o antes que me dedicaba a las ventas. Ahí fue donde yo experimenté la práctica, porque me llegaban clientes súper agresivos, literal que me insultaban, ¿no? Y recuerdo esa ocasión que fue cuando intensifiqué muchísimo mi práctica y yo mantenía la calma y aprendí a poner límites y aprendí a respetarme y aprendí a poner esos altos, pero con algo especial, como con cuidado, no sé, manejaba bien los conflictos. Manejo ya mejor los conflictos. Y también, bueno, adquirí a raíz de mis estados depresivos algunas condiciones obsesivas que
pues era como, desarrollé como un impulso por limpiar todo el tiempo y eso llegó a lastimarme las manos, a veces no comía en todo el día y no paraba de limpiar en todo el día. Y con mi práctica, y lo digo muy contenta, eso no existe ya más en mí. O sea, no está en mí ya. No existe eso, no hay rastro, ya no. De verdad, pues, o sea, se quedó lo bonito, ¿no? Se quedó lo que es productivo y efectivo de esa situación. De verdad, nunca creí que iba a salir de todo eso. O sea, me sentía en un hoyo profundo de confusión, de dolor, de, de rechazo hacia la vida, de rechazo hacia mí. Y otra de las cosas que también logré es poder asimilar con mayor madurez la realidad de la vida. Y gracias a mi práctica, pues la verdad es que me siento más libre. Que también puedo trabajar por una mejor realidad para mí. Entonces tengo esa opción y la estoy construyendo. Y lo veo reflejado en mí. Y me siento bella. Y me abrazo. Y me amo. Gracias. Eres una gran mujer y eres una gran practicante, eres una gran alumna y de veras estoy disfrutando mucho volverte a escuchar. Yo conozco, por supuesto, detalles de la historia que no han sido platicados el día de hoy, pero de veras cada vez que te escucho es un privilegio, para mí es una enorme satisfacción ver lo que has logrado con tu espíritu, con tu corazón, con tu disciplina, con tu capacidad, porque la herramienta yo te la compartí, pero tú eres la que ha hecho el trabajo, así que te felicito. Yo salvé mi vida practicando Chin Chikung, porque todos los días en mi mente era pensar en cómo morir, en que la vida no tenía sentido, en que simplemente era la sensación. O sea, como ahora conecto con esa sensación de vida, de gratitud, hasta de gratitud de las situaciones dolorosas en mi vida, hasta los 37 años que ahora tengo, que hace pues 3, casi 4 ya, pues han cambiado mucho, pero digamos que casi 34 años, toda mi vida era esa sensación de lastimarme, de causarme daño. No me había dado cuenta, de verdad, de cómo había cambiado mi relación con mi mamá. O sea, mi relación era, pues, es que es muy largo de contar, pero puedo decir que era complicada. Era tan complicada que yo sentía demasiado resentimiento hacia ella. O sea, yo le pedí a Dios que por favor me ayudara a quitar esto, ¿no? Y un día no pude y se lo dije a ella, le digo, pues ya fui con psicólogos, ya hice constelaciones, ya hice esto, ya hablé con todo el mundo sobre lo que siento y pues esto no se me quita. A ver, tú eres la cuestión, tú quítamelo. Y pues para ella fue fuerte porque que yo le dijera que la odiaba, pues, o sea, no quiero pensar, ¿no? Digo, no soy madre. Y yo recuerdo que se puso muy triste y no sabía qué hacer, pero me escuchó y yo lloraba desconsoladamente porque era algo que me quería quitar. O sea, yo misma decía, ¿por qué siento esto? No lo quiero. Y recuerdo que fue en el segundo método cuando decidí abrirme y compartirles a ustedes lo que sentía y lo trabajé súper duro. Lo trabajé muchísimo. Recuerdo que en mi segundo método decía, conecto con el perdón, yo quiero sentir lo que es el perdón. Y lo logré y creo que ha sido algo que me ha traído muchas bendiciones porque, híjole, yo recuerdo la primera vez que anoté que amaba a mi mamá. Para mí fue como que salieron fuegos artificiales. Sentir este amor por ella, la gratitud,
creo que por eso me siento viva nuevamente, porque me siento agradecida con la mujer que me dio la vida. Y la amo, la respeto. Y me doy cuenta de la gran mujer que es. Y fue gracias a esto que yo practico. Ha sido muy valiente en todos aspectos y compartirse uno de esta manera también requiere de mucho valor y te lo reconozco, te lo agradezco yo y te lo agradezco en nombre de todas esas vidas que yo sé que tu historia va a ayudar a cambiar. Toda esa curación que tu historia, tu experiencia, tu Xing Chuan va a disparar en tantas y tantas personas. Esto es un regalo para mí, es un privilegio que puedo hacer y que usted me otorgó. Así que pues se lo agradezco con el corazón. Yo lo quiero muchísimo, profe, lo respeto muchísimo y le agradezco que usted también haya sido muy valiente y haya continuado con esto para compartirlo con mucha gente. Gracias. Muchas gracias, Sara, muchas gracias. Sabes que eres correspondida con creces y bueno, pues ya está. Vamos a compartir tu historia y vamos a ayudar a mucha gente, a generar mucha curación, a despertar mucha sabiduría en muchos corazones, a sanar historias, a transformar vidas.